Muy buenos futuros programadores, bienvenidos nuevamente a este curso de PC. En el día de hoy seguimos con los que son las estructuras repetitivas. Recordemos que ya habíamos visto todo lo que fue leer, escribir, que son las maneras de pedir datos y mostrar datos en consola. También ya hemos visto lo que son el según, el si anidado. Hemos visto los operadores matemáticos: suma, resta, multiplicación, división. Y bueno, ahí todavía quedan un sinfín de posibilidades que podemos ver. El día de hoy vamos a traer la estructura de repetición, valga la redundancia, repetir. Hoy vamos a ver lo que es el repetir. Vamos a vuelvo y repito, nada más esto va a aparecer cerrado, le damos ahí y lo que vamos a hacer es darle a la estructura de repetir. ¿Ok? Teniendo ya lista la estructura de repetir, lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestra secuencia lógica, y vamos a tener que saber algo que nos va a ayudar muchísimo. Como les hablé, la idea era hacer las estructuras repetitivas por separado, pero estas en realidad debo hacerlas juntas, ya para que les quede como más claro a ustedes. Ya que, por ejemplo, vamos a poner la otra estructura. Este es el repetir y este es el mientras, ¿ok? Entonces ahí tenemos las dos estructuras. ¿Y de qué va esto? Bueno, el repetir el primero viene, hace la secuencia de acciones y por último tiene lo que es la expresión lógica, ¿ok? Pero el mientras primero tiene la expresión lógica y luego tiene la secuencia de acciones. ¿Cómo nos afecta esto? Bueno, no sé si recuerdan, en el video anterior les dije que dependiendo del lugar donde estuvieran nuestras variables, de la misma manera se iba a interpretar en el programa y vamos a tener consecuencias diferentes. ¿Qué pasa con el repetir? Bueno, con el repetir pasa lo siguiente. Él siempre, al menos una vez, va a hacer ese ciclo. Aunque la expresión lógica esté mal, al menos una vez va a hacer ese ciclo. ¿Ok? En el caso del mientras, únicamente si se cumple la condición lógica o la expresión lógica, va a entrar a ese ciclo. Si la expresión no se cumple, él no entra a ese ciclo y simplemente lo ignora. Vamos a verlo ya operando. Por ejemplo, vamos a decirle que vamos a crear un ejemplo muy tonto, porque en realidad lo va a hacer, pero vamos a hacerlo. Dice que es definir variable como numérico. Este es un tip que pueden ayudarles mucho. Pueden declararlo como numérico y listo, no tienen que ni entero ni real, no, como numérico, y ya el compilador sabe a qué se están refiriendo. Entonces declaramos como numérico y venimos a decirle que, por ejemplo, si vamos a declarar primero el repetir para que puedan verlo. Recuerden que cuando uno declara algo como numérico, tiene que inicializarlo. Entonces vamos a inicializarlo en 0 y le vamos a decir lo siguiente. Vamos a decirle que escriba vamos a decirle que escriba hola mundo, que es lo más convencional que escribimos, y le damos el fin, y la expresión lógica va a ser lo siguiente: si variable es igual a 0, que se detenga. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a comentar esto por acá. Aquí lo tenemos comentado. ¿Qué va a pasar? Él va a venir, entra, vemos que variable 0 entra una vez al ciclo, escribe hola mundo y se detiene. Vamos a ver si es verdad.
Por ahí lo tienen. Se inicia la ejecución, escribe hola mundo y se detiene. Pero por ejemplo, si yo le pusiera que fuera diferente, voy a crear un ciclo infinito porque esa variable nunca cambia. Y como podemos ver, ahí se sigue escribiendo hola mundo de una manera infinita, porque ese ciclo nunca se cierra, ya que esa variable nunca cambia. Entonces, como vemos, este operador lógico me puede alterar a mí este ciclo de repetición muchísimo, y me puede hacer que yo no obtenga el resultado que necesito. Entonces tienen que jugar muy bien con este operador lógico y con las estructuras de repetición, porque se les pueden ciclar y luego nada más crear un bucle infinito del cual no van a poder salir. Entonces ese sería el repetir. Ahora vamos a borrar el repetir y vamos a dejar el mientras, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a decirle ahora al mientras que mientras, valga la redundancia, la variable, que esa va a ser nuestra expresión lógica. Recuérdense que cuando hablamos de expresiones lógicas es igual a tal cosa, menor igual a tal cosa y menor a tal cosa, etcétera, etcétera. Entonces vamos a decirle que variable sea igual que 0 a 0, y vamos a hacer lo mismo, escribir hola mundo. ¿Qué nos falta ahí? Pues el punto y coma. Siempre ya recuerden ir escribiendo con punto y coma. Es muy importante que no se les olvide siempre tener el buen hábito de el punto y coma al final de una línea de código. Ahora le damos ejecutar y como ven, bueno, ahí se me está ejecutando muchas veces. Perdón, aquí cierto. ¿Por qué? Y aquí funciona diferente. El mientras funciona cada vez que esta condición sea verdadera y se nos va a enciclar. Si eso es verdadero, se nos encicla. Por eso el error que yo acabo de ver anteriormente, porque no era lo que yo quería hacer, por eso lo llamo error, no porque esté malo. Y eso lo que me demuestra es que la expresión lógica, siempre que sea verdadera, se va a ejecutar mi ciclo mientras. Si la condición es falsa, no se ejecuta, que era lo que yo les hablaba anteriormente. Por ejemplo, si yo les digo que esto va a ser diferente de 0, si se acuerdan, en el repetir, si yo le decía que era diferente de 0, él se me enciclaba. En el mientras, si yo le digo que sea diferente de 0 cuando la variable es 0, él me lo va a hacer una vez. Mentira, ni siquiera me lo va a hacer. Discúlpenme de verdad, porque estoy con el ciclo de repetir, pero como vemos y les había dicho, si él y vamos a verlo aquí paso a paso. ¿Vieron qué fue lo que él hizo? Vamos a verlo un poco más despacio. Vamos a ir avanzando. Él viene, define la variable número, le asigna 0 y viene y le dice en la estructura variable es diferente de 0 y dice no, variable 0. Entonces dice, bueno, entonces ni siquiera hay que entrar aquí. Se va al fin mientras y termina el proceso. Como lo ven, ni siquiera lo escribe. Entonces, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo, para detener un ciclo de estos? Bueno, muy fácil. Vamos a decirle variable, luego que entra ahí, más 1. Variable se le asigna variable más 1. ¿Qué va a hacer esto? Va a agarrar en variable, que es lo que habíamos declarado aquí arriba, y va a tomar lo que tiene variable y le va a sumar 1. ¿Qué pasa? En este caso es 0, entonces lo único que va a hacer es y vamos a decirle que sea igual para que lo escriba una vez. ¿Ok? Vamos a verlo paso a paso. Eso es otra cosa muy importante. Pueden utilizar el paso a paso para ir viendo qué es lo que su código está haciendo y tal vez en donde tienen un error en la ejecución, ¿ok? Entonces, por ejemplo, él viene ahí, define nuestra variable como numérica, la inicializa en 0 y entra el ciclo mientras y le pregunta, ¿variable es igual a 0? Como se inicializó en 0, dice sí, variable es igual a 0. Entonces nos entra el ciclo, escribe hola mundo y va a variable y le suma 1.
Cuando vuelve a preguntar lo mismo, ven que regresa nuevamente al encabezado mientras. Entonces pregunta, variable es igual a 0, pero como aquí le aumentamos 1 a la variable, ya variable no vale 0, variable vale 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice, bueno, ya aquí variable no es igual a 0, ya no hay que hacer nada, salimos del ciclo. Entonces, como ven, va al fin mientras y de una sola vez al fin su proceso y termina la ejecución. Como lo ven, hay que tener mucho cuidado, porque vieron, yo me perdí incluso un poco. Entonces, la idea es que tengan mucho cuidado cuando van a utilizar los ciclos de repetición para que no se vayan a perder o vayan a crear bucles infinitos que empiecen a consumirle memoria a su PC. ¿Okay? Entonces, hasta aquí llegamos con este video. Espero les esté ayudando, espero estén disfrutando muchísimo de estos primeros videos. Les recuerdo que cuando estemos por terminar los temas, es decir, cuando ya hemos visto las estructuras de repetición, bueno, vamos a ir a recordar, ya hemos visto las 3 estructuras de repetición, ya hemos visto las estructuras selectivas, hemos visto operadores, hemos visto todo lo que tiene que ver con lo que es la cadena de caracteres. Entonces, y ya hemos visto más o menos los operadores lógicos. Hemos visto en operador lógico el y, que nos ayuda a que se cumplan 2 condiciones, y pues en la otra parte del y sería o, que sería que se cumpla cualquiera de las 2 condiciones que tenemos. Si más adelante la idea es poder obtener y hacer ejercicios más complicados. Para los próximos videos creo que les estaré trayendo lo que van a ser matrices y vectores. Vamos, ya les dije muy rápido, para poder quedarnos un poco más en la práctica y hacer mucha práctica, porque como les digo, la práctica es lo que hace al programador. Entonces vamos a hacer eso. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.